Le damos la bienvenida a Nadia Cruz. ¿Qué tal? Le saluda Andrea Condori. Andrea, muy buenos días, un placer estar con ustedes, un saludo a todos los seguidores de La Razón. Pues ha sido un año bastante complejo y en términos o en la temática de derechos humanos, con mucha información importante para que se puedan tomar decisiones hacia la gestión 2025 y en adelante, y por supuesto puntos importantes que son de preocupación no solamente de las instancias públicas, sino también de la sociedad en general. Yo voy a partir por poner 3 o 4 puntos en la mesa, ¿no? Como más de mayor importancia o de mayor preocupación de la población o que se están denunciando o que se están viendo como áreas de violación de derechos humanos. El primero, creo que es el principal, es el de acceso a la justicia, y esto involucra a actores como el Ministerio Público, el órgano judicial, la policía boliviana y las instancias o instituciones que dan servicios de asistencia a la víctima o que están vinculadas al tema de justicia. A lo largo de los años, yo recuerdo que la Defensoría del Pueblo siempre catalogaba o siempre en un análisis mucho más colectivo, pues vislumbraba o visibilizaba el derecho de acceso a la justicia como el más vulnerado, como denunciado por parte de la población. Este año he revisado algunos datos, he revisado medios de comunicación y este tema no ha sido modificado. Por un lado, entonces, en este punto, además de la crisis que hemos visto dentro desde el Tribunal Constitucional, el tema de los autoprorrogados, todas las barreras que se han puesto para la elección de altas autoridades, una elección parcial que se ha desarrollado, lastimosamente nos está todavía poniendo en mayor punto de crisis este tema y de relevancia, porque hay que entender que la instancia o la institucionalidad encargada de la reparación de derechos, la que va a dirimir conflictos entre particulares para que no se genere violencia entre ellos, es el sistema de justicia que actualmente la población lo está denunciando, lo está visibilizando como el que le más bien, en lugar de resolverle los conflictos, en lugar de repararle los derechos, es la instancia que le está violando, que le está vulnerando los derechos en diferentes ámbitos, sea civil, familiar, agrario, penal, entre otros. Por otro lado, otra temática que igual, como tú decías, resalta es el tema de violencias. Y en este ámbito, desde la falta de prevención, desde la ausencia de acciones de prevención que sean de impacto, que tengan resultado, que sean efectivas. Por otro lado, los números o las cifras que nuevamente van subiendo. No tenemos la tasa de feminicidio más alta durante la gestión 2024, pero es un retroceso en relación a la disminución que habíamos tenido desde el 2022, 2023, y que este año vuelve a subir por un lado, y por otro lado las cifras de infanticidio que igual superan las cifras que teníamos la gestión pasada, no es la más alta en los últimos 7, 10 años, pero es una cifra que evidentemente nos está denotando otra vez nuevas formas de violencia. Yo recuerdo que hace unos meses yo decía, hay violencia vicaria que ha ingresado a nuestro país, por supuesto. Los hombres, una nueva forma de atentar contra la vida de las mujeres, más grave que el feminicidio, han tomado al infanticidio. En el caso del infanticidio es muy complejo trabajar en su prevención, es muy débil la institucionalidad desde el sistema de justicia que tenemos para la atención o para el acceso a justicia, pero hay un problema aquí de violencia vicaria, hay un problema de salud mental que está afectando a toda la población, en particular a mujeres. Hay un tema de pobreza, extrema pobreza, que es un detonante también para que muchas familias, mujeres, sin justificarlas, también lleguen a este tipo de escenarios, entre otros. Un último punto que yo asumiría como grande, como un punto de reflexión, creo que es a consecuencia de la crisis y que tiene un alto impacto en el ejercicio de derechos humanos. Bolivia, durante los últimos 19 años aproximadamente, se ha caracterizado por asumir medidas sociales, acciones afirmativas en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad o población en extrema pobreza. Se ha caracterizado por asumir políticas que vayan de alguna forma a disminuir la inequidad que existe en nuestra sociedad, a disminuir los efectos de la desigualdad
real, material que tenemos en la sociedad y que como consecuencia de que ello genera un retroceso o un dejar atrás a ciertas poblaciones. Esto actualmente, cuando hablamos de una crisis económica, hablamos de una crisis política, de una crisis social, de una agenda de derechos humanos que ha sido totalmente relegada por parte del gobierno nacional, pues nos está poniendo en una situación de peligro, de regresividad en lo que se había avanzado en política social. Por ejemplo, uno de los detonantes que no ha sido realmente muy dialogado en términos de derechos humanos es las restricciones que ya se han iniciado con la renta dignidad, que pareciera no tener un efecto por el número de personas que van a ser afectadas, por las condiciones de las personas condiciones materiales que puedan tener las personas afectadas, pero en términos de derechos humanos, en términos estatales, es un inicio de una regresividad. Porque si hoy estamos diciendo que a esas personas no les vamos a pagar porque resulta que están en el sector activo, pues mañana, en 2025, podremos decir a estas otras que pues su rango etario o su situación no es tan crónica, van a ir sujetos a una evaluación, les vamos a disminuir y luego podemos ir con el bono Juancito Pinto, con el bono Juana Zurduy, entre otras medidas estatales que, como te digo, hasta la fecha han logrado generar o aminorar las brechas de desigualdad que teníamos en nuestro país hace 19 años, pero que hoy estas crisis las están poniendo en peligro. Y yo incluiría de rebote en esta una adicional, y es todo lo que está relacionado a los derechos económicos, a los derechos financieros de la población, sea que vives en un sector rural, que vives en un sector urbano, que tengas mayores o menores condiciones. Actualmente, la disponibilidad de recursos, el acceso a fuentes de financiamiento, el acceso a trabajo formal, que eso es de toda la vida en nuestro país, o al acceso a algunos medios de vida están siendo cada vez más controlados, más restrictivos, de mayor dificultad para la población. Y nuevamente, en un escenario de crisis, lastimosamente, eso lo que está generando es que la gente se esté sumiendo en mayor pobreza, en mayores posibilidades de acceso a desenvolverse en sus proyectos de vida, a poder ejercer con total normalidad y amplitud sus derechos fundamentales. Yo me quedaría un poquito en estos ámbitos que creo que son grandes, pero que lastimosamente nos están vislumbrando que toda esta crisis que tenemos en el país está teniendo ya un efecto en el ejercicio de derechos de la población. Por supuesto, hay una distracción por parte de la institucionalidad pública de atender de forma efectiva, de forma oportuna, de forma materialmente real esas problemáticas, y que lastimosamente al 2025 hay una posibilidad de que muchos avances vayan a retroceder. Nadia nos hacía una evaluación en general con respecto al respeto de los derechos humanos en Bolivia, nos hablaba de las violencias, de la violencia vicaria, un concepto que ha surgido este 2024, ¿no? Creo que hemos visto feminicidios e infanticidios hasta conjuntos demasiado crueles. Creo que las formas ahora son mucho más violentas en cuanto a la violencia contra las mujeres. Hemos visto casos desde hasta 60 puñaladas, que ha sido realmente una noticia impactante para todo el país. Y también nos hablaba Nadia acerca de la regresividad y estos retrocesos. ¿Qué medidas debería haber adoptado el gobierno para frenar este tipo de violencias y para evitar estos daños colaterales que, como usted mencionaba, ya la crisis está afectando el ejercicio de derechos, no solo para las mujeres y niños, sino para distintos sectores como los jubilados y otros? Entonces, ¿qué criterio tiene de esto? ¿Qué rol debería asumir el gobierno? ¿Qué políticas públicas deberían adoptarse? Creo que el rol principal o la tarea principal es devolver la agenda de derechos humanos al centro de la agenda gubernamental. No creo que esto se vaya a dar. El 2025 se vislumbra como un año bastante político, electoral. Las prioridades ya esta gestión han sido otras, entonces la veo con muy pocas posibilidades. Aquí yo acudiría mucho más hacia las otras instituciones públicas, en este caso las del órgano judicial o las del sistema de justicia.
Este recambio, yo lo he dicho en otros medios, las elecciones de altas autoridades no van a cambiar la situación de cómo funciona y de las denuncias que la población está teniendo en contra del sistema de justicia, lastimosamente. Pero hay un reto importante para los nuevos consejeros, para los nuevos magistrados, para los nuevos tribunos que están ingresando, para dar una reorientación, un reorden, una repriorización a todo lo que es la demanda que está llegando de los pequeños conflictos hacia el sistema para que la gente sienta que el Estado de Derecho a quien le ha delegado parte de su representatividad, parte de la toma de decisiones, parte de la forma de resolver sus conflictos, pueda hacerlo realmente. Otro actor central acá es el Ministerio Público. Bolivia, mira, yo ya llevo más de 20 años de ejercicio profesional, no cuenta con una política criminal. Una política criminal es fundamental en los estados, pues señala qué es lo que prioritariamente va a perseguir penalmente un estado. Esto no se da por una conferencia de prensa, no se da porque políticamente le parece oportuno a un gobierno perseguir un delito o no, sino porque es una decisión razonada, pensada, viendo qué es lo que la población está denunciando, en este caso es violencia de género, es violencia contra poblaciones. Es importante ahí que el Ministerio Público nos dé una señal clara de que ellos, como los directores funcionales de las investigaciones, los que son encargados de la persecución penal, con el apoyo, no bajo el mando de la policía ni del Ministerio de Gobierno, sino con el apoyo de esas instituciones, poder encauzar y redirigir las investigaciones y priorizar. En este caso, para mí el Ministerio Público y todo el sistema de justicia debería tener un enfoque de género, pero prioritario de todos, porque la denuncia en el sistema penal más fuerte son el tema de violencia. Creo que ahí sería importante por eso una política criminal que determine que además los pocos recursos o los recursos existentes sean destinados a ese tipo de persecución, no a darle más auxiliares, más secretarias a los fiscales departamentales, al fiscal general, lo digo con mucho respeto, pero sí que se pueda fortalecer ya el territorio. Actualmente la Fiscalía tiene menos presencia que el órgano judicial a nivel municipal, será importante que se refuerce. El Instituto de Investigaciones Forenses es mucho más lejano, está básicamente en ciudades capitales o en ciudades intermedias muy grandes. Es importante que pueda tener nuevas metodologías para llegar hacia la población. Creo que teniendo en la parte del sistema de justicia, políticas y determinaciones por parte de estas autoridades un reacomodo de los presupuestos que tienen, podrían dar una señal más importante a la población de que quien está encargado de dirimir sus conflictos, de quien está encargado de repararle sus derechos, realmente lo haga y lo vaya a hacer, por un lado. Nadia. En el caso de las políticas de regresividad, creo que es importante nuevamente, yo en algún momento planteé volver a un plan nacional, un plan de acción de derechos humanos que involucre sociedad civil, además de organizaciones sociales e instancias estatales, y aquí la participación de entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, es altamente importante porque son ellos quienes nos van a ayudar a asegurar que estas políticas que se han dado a lo largo de estos 19 años puedan tener continuidad o no decaigan, o que se pueda priorizar en los presupuestos locales formas en que la población pueda tener estas salvaguardas para, reitero, evitar la deserción escolar, para evitar la mortalidad materno-infantil, para disminuir las discapacidades que se van dando como consecuencia del parto o de los efectos anteriores o durante el embarazo, entre otros. Creo que por ese lado hay que ver esas otras instancias, tanto las del sistema de justicia como varias instituciones, y por otro lado las entidades territoriales autónomas, los gobiernos locales. Nadia, así es, las violencias y particularmente la violencia hacia la mujer creo que desencadena distintos fenómenos, distintas preocupaciones y otros conflictos, ¿no? En La Razón hemos hecho varios análisis, este dato es impresionante, en promedio cada 4 días muere una mujer en el país a manos de su pareja o de un miembro de su familia. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año se registraron 76 feminicidios y bueno, se siguen sumando en estos últimos meses. Y Nadia, uno no termina de entender
¿Qué pasa con la sociedad en general, ¿no? A veces es fácil caer en la inferencia y decir simplemente esto pasa porque, no sé, el hombre estaba loco, y no, y se trata de un problema estructural. ¿Cómo usted podría definir y podría dar una explicación a todo esto que ha ocurrido, todos estos hechos violentos, particularmente hacia las mujeres y niños? Vivimos en un sistema patriarcal y eso implica que las relaciones en la sociedad se van marcando por relaciones de dominación, relaciones donde las mujeres o poblaciones como niñez, por ejemplo, son objetos, no son sujetos de derechos. Y aquí es importante resaltar que el patriarcado no solamente va a afectar a las mujeres o a las niñas y niños, afecta a los propios hombres, porque los convierte en lo que tú señalas, ¿no? En eso que parecieran los locos, los monstruos y demás. Pero no hay que olvidar que estos feminicidas, estos violadores, estos violentos son seres humanos, que en muchos casos están en nuestro seno familiar, en nuestro grupo de amigos, son parte de la comunidad. Entonces, ahí el sistema patriarcal va funcionando en por qué esos hombres van asumiendo como natural golpear, violar, matar, porque esos hombres, para validarse como hombres dentro de ese sistema, dentro de este grupo de hombres en la sociedad, a quienes ven como sujetos de derechos, les es necesario imponerse o dominar o doblegar a las mujeres. Creo que ese es un punto de reflexión que pese a haber dictaminado un año por la despatriarcalización, pese a que se haya incorporado dentro de nuestra institucionalidad un servicio público, un servicio estatal para la despatriarcalización, más allá de eso no hemos tenido avances estructurales o de superestructura. Ha sido importante la incorporación en la currícula, pero todavía no sabemos si el propio sistema patriarcal es el que está hablando de sí mismo cuando está educando a los menores, porque se está generando reproducciones ahí. Creo que ese punto es el que menos hemos logrado abordar como Estado, al igual que la descolonización, al igual que el tema del racismo. Son temas que vienen innatas en nuestros chips, ¿no? En nuestras formas de pensar y que lastimosamente a la fecha no les hemos podido dar una respuesta. Ahí la única posibilidad es educación. Educación dentro del ámbito escolar, educación fuera de la escuela, educación en una sociedad como la boliviana que es tan organizada, tiene un sistema organizativo tan importante en todos los espacios, pero ahí sí es importante que los servicios estatales, te digo, el CEPMUD que se lo ha creado, creo que el 2019 o 2018 ya tiene bastantes años de vida, pueda tener un rol relevante, ¿no? El tema de violencia lo ven muchísimas instituciones, el tema de despatriarcalización realmente es una especialidad y que creo que es uno de los corazones por las que, o de las razones centrales por las que vemos todavía que alguien con quien podemos convivir, con quien que podemos querer, que podemos amar, resulta que termina siendo un feminicida o un violador. Y ahí, reitero, el sistema sí ocupa y sí toma la vida de la vida de las mujeres, pero por supuesto que también daña la vida de los hombres, porque les está generando, les está permitiendo razonar de formas que ya no son permitidas, que ya en este caso, en el caso de Bolivia, ya son penadas, ya son perseguidas judicialmente, ya no son de alguna forma reconocidas ni valoradas por la sociedad, más bien son observadas, son reprochadas. Creo que por ahí es uno de los puntos centrales. Nadia, así es, del sistema patriarcal no solo somos víctimas nosotras las mujeres, sino que los propios hombres, que al final, como usted decía, está en el chip el hecho de que los hombres no pueden ser sensibles, no pueden llorar, no pueden tener ciertos sentimientos que son, entre comillas, de mujeres. Y bueno, ¿cómo se puede abordar ya en términos de educación? Tal vez incluirlo en la malla curricular y desaprender todos estos micromachismos. Y creo que toda la sociedad en general va desaprendiendo a lo largo de que va creciendo y se va olvidando de todo esto, pero sí creo que es fundamental que en el nivel primario, desde el nivel primario por lo menos, esto se vaya desnaturalizando, ¿no?
no solamente, por eso decía, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito fuera de la escuela. A eso me refiero a una de las poblaciones que tienen más barreras para hablar de estas temáticas, educación sexual, diversidades, violencia de género, sistema patriarcal, son las generaciones, las nuestras, ¿no? Son las generaciones de 30, 40, aproximadamente son las madres, padres de familia actuales. Los chicos, los jóvenes tienen más acceso a información, sí, que tiene que ser todavía respaldada, resguardada por el ámbito formal, pero sí tienen más acceso y además la buscan. Son nuestras generaciones las que están poniendo obstáculo para que continúen en la búsqueda de buena información o que puedan además analizarla, puedan dialogarla. Entonces, yo creo que ahí, en este momento, es importante también que nuestras generaciones, sea a través del ámbito educativo, a través de los grupos de padres, sea a través de las juntas vecinales, de los sindicatos de trabajadores, sindicatos campesinos, de las asociaciones, de todas las profesiones que puedan existir, donde es necesario empezar a bajar ahí con esta temática como una parte del diálogo esencial más allá de a lo que te puedas dedicar, seas colegio de abogados, seas asociación de periodistas, seas la federación de gremiales, etcétera. Es decir, esta temática sí necesitamos transversalizarla, pero si no hay una instancia estatal que no necesariamente va a ser el Ministerio de Educación, sino otra que se encargue de la temática, puede ser el Ministerio de Culturas y Descolonización, eh, tiene que haber una conjunción para que podamos bajar a dialogar. Entonces, sí es necesario en el ámbito educativo, eso lo vamos a poder vislumbrar, lo vamos a poder ver sus efectos de aquí a unos 10, 15, 12 años, pero es necesario acompañar a quienes están acompañando a esos menores, que son sus padres, son los entornos familiares, son las cuidadoras y cuidadores, que ahora en estas generaciones necesitan todavía mayor respaldo. Creo que por ahí es un ámbito. Por otro, es necesario nuevamente acudir a la institucionalidad débil, poca que podamos tener en las entidades territoriales autónomas, que son las más cercanas, son las que llegan, que están en la puerta de la población, para que ellos también puedan generar políticas de menor impacto, pero de impacto local, para que estas temáticas también puedan ser dialogadas, que cuando se esté haciendo o cuando se hizo, por ejemplo, el POAPA del 2025, se pueda hablar de todo lo que es política social, que se pueda hablar de despatriarcalización, que se pueda hablar de servicios para atención de poblaciones. Esos diálogos lastimosamente todavía faltan y es una deuda que tenemos de hace 19, 15 años atrás que va mucho de la mano de quién es tu autoridad política, ¿no? De cuál va a ser la priorización por parte de la instancia política, de la instancia estatal, para poder atender este tipo de problemáticas o para poder ponerlas en el centro. Yo a lo largo de los años que he tenido en la función pública, he conocido autoridades locales realmente muy relevantes, ¿no? Que le ponían en el centro al ser humano, que sabían que si tenían mujeres, hombres, familias seguras, con posibilidades de desarrollo en su territorio, pues tenían una mayor o una mejor gestión pública. Obviamente equilibrada con lo que es la gestión cemento. Pero también he conocido, y muchas, lastimosamente debo decir, un mayor número de autoridades locales que hacen una repetición de lo que podían haber hecho en su POA de hace 5, 8 años, porque lo único que le interesa es pasar la gestión. Y si tú revisas, no he visto ningún medio que lo haya hecho, a nivel nacional, en ámbito local, los más de 336 municipios, 339 municipios que tenemos a nivel nacional, ¿cuál es el que destaca? No por temas de corrupción, no porque se le haya caído un barrio, no, sino cuál es el que destaca en el ámbito local como parte de la gestión pública y cercanía con la población. Yo te diría que no vislumbro ninguno, no vislumbro ninguno. Conozco, sí, a algunas autoridades municipales que son bastante relevantes, mujeres jóvenes, bastante interesantes, pero todavía falta involucrar.
Creo ahí que el sistema autonómico ha fraccionado mucho las competencias entre el ámbito nacional, departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino, pero que no ha logrado conjuncionar una agenda pública, peor en el tema de derechos humanos, que pueda responder a las demandas o estas preocupaciones que nos planteamos ahora. Así es, Nadia. Muchas veces uno tal vez quiere introducir estas temáticas al diálogo cotidiano y se topa muchas veces con tal vez personas un poco más conservadoras en estos temas que tratan tal vez este tema de sexualidad, violencia contra las mujeres más como un tabú. Pero para finalizar la entrevista, Nadia, permíteme hablar acerca de la violencia política. También hacia las mujeres, creo que es una consecuencia también del sistema patriarcal en el país. Por supuesto. Y yo le adicionaría o le amplificaría el tema de participación política o el ejercicio de derechos políticos desde las mujeres. La violencia política es una de las restricciones que tenemos o una de las barreras que nos presentamos al momento de ejercer nuestros derechos políticos. Y ahí, antes de hablar de violencia, te digo, ¿cuántas candidatas o cuántas mujeres se están vislumbrando como candidatas de una presidencia en 2025? Ninguna. Y eso te dice mucho de cuánta cabida estamos teniendo las mujeres en los derechos políticos, en los derechos de participación política en nuestro país. El 2020 se escogieron 0 mujeres en gobiernos departamentales, ceros, cero. En gobiernos municipales, no recuerdo ya el porcentaje, pero creo que no llegamos entre un 11 a un 15% de autoridades municipales, de ejecutivos municipales. Contrario censo a lo que pasa en el ámbito legislativo, donde ahí en una asamblea legislativa plurinacional, en los gobiernos departamentales, en los municipales, hay una participación, incluso un porcentaje más, digamos, un 1% más de mujeres que de varones, 51% mujeres, 49% varones, que va oscilando. Tú dices, ¿por qué en el Ejecutivo no y por qué en el Legislativo sí? La respuesta pareciera sencilla, en el Legislativo tienes norma que les obliga y en el Ejecutivo no. Entonces, ahí la siguiente respuesta es, si a la sociedad no le obligas, no le pones condiciones para que las mujeres participen en el ámbito político, en el ejercicio de derechos políticos, no lo va a hacer, pues pareciera que no, porque en el Ejecutivo no pasa eso. Por un lado. Por otro lado, igual, tú ves a los líderes de partidos políticos, y lo digo líderes porque todos son hombres. Entonces, las principales tiendas políticas de nuestro país siguen dominadas por hombres, no más allá de que, de que el órgano electoral haya emanado normas donde se procure la participación de mujeres, se incorpore el tema de violencia política en los estatutos y demás, todavía llega a ser muy limitativo. Entonces, tenemos en Bolivia todavía un rostro de hombre muy fuerte cuando hablamos de derechos políticos o de participación política en nuestro país. Eso lo digo como el marco general. Ahora, cuando hablamos de la violencia política, es decir, de aquellas mujeres que han logrado visibilizarse o las han logrado poner en un centro para que puedan participar en la vida política, para ser autoridades y demás, se van dando hechos de violencia, ¿no? Violencia política, acoso político, que yo digo, después de que ha costado tanto que esas mujeres lograsen ejercer o lograsen participar en el ámbito político, pues son restringidas, son limitadas, son de alguna forma afectadas en ese ejercicio de función político pública. En nuestro país, durante la presente gestión, han habido bastantes casos, por lo menos yo recuerdo alrededor de 10 a 12 casos que han llegado hasta un mecanismo formal, que han llegado a un proceso penal. No hay ninguna sentencia de los casos que han ocurrido durante la gestión 2024, hay sentencias de casos que han ocurrido hace 5, 7, 10 años, y es una deuda también, y nuevamente vamos al sistema de justicia. Lastimosamente, la única respuesta que tenemos en nuestro país ante el acoso y violencia política no es el castigo al partido político, lastimosamente no lo es solamente el sistema de justicia penal y un sistema administrativo que es muy débil, que casi no funciona,
pero el sistema de justicia penal no es efectivo. Las medidas de protección que se incorporan todavía tienen que ser razonadas por la forma en cómo se desenvuelve la vida política en nuestro país, no han sido efectivas, y lastimosamente la respuesta de fondo de decir, este es un hecho de acoso y violencia política, esta autoridad actualmente en ejercicio va a ser sancionada, pues no hemos tenido esas muestras de aquello. Eso a puertas del 2025 llega a ser de preocupación, nuevamente porque vamos a ver cuál va a ser el rol de las mujeres. Yo aquí tengo mayor esperanza que la que vi el año 2019, 2018. En ese momento había un pico mucho más alto de violencia y acoso político, por lo menos hechos más graves que los que tenemos actualmente, y eso en su momento fue una determinante para ver cuánto más las mujeres se estaban animando a participar. Actualmente creo que hay mejores oportunidades, pero este rostro varonil en el ejercicio de derechos políticos de nuestro país llega a ser una limitación. Muy bien, Nadia, agradecemos la gentileza que ha tenido en este tiempo con La Razón Radio para hacer un análisis profundo de lo que ha estado ocurriendo este 2024 en términos de derechos humanos y violencia contra las mujeres. Que tenga una linda jornada y toda esta casa periodística le desea un feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Andrea, a toda la Razón Radio, un saludo fraternal a todas las bolivianas, bolivianos en nuestro país, a los que se encuentran fuera de frontera. Les mando un abrazo de mucha paz, de mucha fraternidad, de mucha esperanza y de mucha buena onda para lo que venga, ¿no? Que no nos ganen la fe, que no nos ganen la esperanza. Un abrazo fraternal, muchísimas gracias.